Bueno, mucho gusto. Mi nombre es María Laura Londoño Castro. Soy residente de tercer año de cirugía general y el tema que me corresponde hablar hoy es megaureter primario, el enfoque y manejo inicial. Quiero dar las gracias a mi asesor, el doctor Abraham Sanz, por la excelente asesoría. Entonces, los objetivos que nosotros nos planteamos con este seminario son estos de aquí. El primero es describir los aspectos generales del desarrollo del sistema embrionario y las principales teorías fisiopatológicas que explican la formación del megaureter. Definir el megaureter, su clasificación y las principales manifestaciones clínicas asociadas. Explicar los diversos métodos diagnósticos disponibles para el abordaje y la caracterización del megaureter y presentar los fundamentos del manejo médico y el seguimiento del megaureter. Acá en este seminario en específico vamos a centrarnos sobre todo en el manejo médico porque dentro del programa ya hay otro seminario que nos va a explicar la parte del manejo endoscópico y quirúrgico. Entonces, para ver que si cumplamos estos objetivos, traje un caso clínico publicado en la revista de reportes de caso de urología en 2022 por este grupo de cirujanos pediatras del Hospital de Tunisia en Túnez. Es una paciente de 1 año de vida que al nacer pesó 3,6 kilogramos y tenía un diagnóstico prenatal tanto por ecografía como por resonancia de dilatación intestinal y además una dilatación renal bilateral, como podemos ver acá, pero asociada a esta dilatación a un adelgazamiento del parénquima renal derecho que vemos acá comparativamente, está mucho más delgado. Presentó además distensión abdominal y obstrucción intestinal, por lo que decidieron realizar esta radiografía de abdomen. De acuerdo a eso, ¿ustedes qué conductas tomarían? Los invito pues a que se unan a este QR para que respondamos juntos pues estas preguntas. Inicialmente, ¿qué conducta tomarían? Esto es para hacer más dinámica pues la charla. Me dicen si tienen algún problema pues para unirse y ya veo que hay dos personas que respondieron. Bueno, ahí ya van dos. Eh, ¿Me confirman si sí están pudiendo acceder a la listo? ¿No? Pero pues que hay opiniones muy divididas y la idea pues es que al final hagamos como una eh, discusión al respecto, ¿sí? Porque también lo que me llamaba la atención de este caso clínico pues en sí también son las conductas que se tomaron, ¿cierto? Ellos decidieron practicar una laparotomía y ya más adelante les voy a explicar cuáles fueron los hallazgos. La otra pregunta que yo quería hacer era sobre los parámetros que se evalúan en la ecografía prenatal, porque así como yo les puse acá en el caso clínico, ellos solamente reportaron esto, la dilatación renal y el adelgazamiento del parénquima, pero no especifican pues exactamente cuánto es esta dilatación renal, no ni el diámetro anteroposterior de la pelvis ni nada. Entonces, eso es algo que vamos a ir desarrollando durante la charla, que quiero que ustedes se pregunten y que vean por qué es importante pues tener esos datos en específico. Entonces, para comenzar ya con el tema, vamos a definir el megaureter. El megaureter, pues, es cualquier dilatación del uréter, sin importar la causa, que puede estar o no puede estar asociada a dilatación de la pelvis renal y que tiene un diámetro mayor a 7 milímetros, se suele medir a nivel retrovesical y esto a partir de la semana 30 de gestación.
A su vez, este puede ser primario o secundario. Secundario es cuando hay una patología vesical o uretral que nos explica esa dilatación, por ejemplo, una vejiga neurogénica, una patología obstructiva uretral o incluso algunas infecciones, algunas bacterias producen toxinas que generan esa dilatación del uréter, pues porque afectan como tal el músculo liso. Y ya el primario, que es en el que nos vamos a centrar en este seminario, que es una condición propia del uréter, ya más específicamente de la unión vesíco-ureteral o del uréter distal. Por eso es que se suele medir a este nivel. A su vez, ese primario se clasifica en 4 grupos, de acuerdo pues a lo que se ha observado, que son el obstructivo, el por reflujo, el obstructivo y por reflujo y el no obstructivo no refluyente. ¿Qué tan frecuente es esta patología? Bueno, esta patología representa del 10 al 23% de las remisiones urológicas pediátricas por obstrucción del tracto urinario. Vendría siendo la tercera causa de hidronefrosis o de dilatación del tracto ureteral, que es como pues se le conoce más en la actualidad, tras las valvas uretrales posteriores y el reflujo vesicureteral. Es más frecuente en los niños, en los hombres, y suele ser de predominio izquierdo, ¿cierto? Que eso era algo llamativo del caso, recordemos que era de predominio derecho la dilatación. Y solo en el 15 al 25% de los casos es bilateral. Es muy importante realizar un estudio juicioso, como vamos a ver más adelante, de todo el tracto urinario, porque en el 10 al 15% de los casos el riñón contralateral puede ser displásico o atrófico. Y la causa más frecuente de megaureter primario neonatal es esta, la no refluyente no obstructiva. El diagnóstico prenatal, gracias pues a que nos encontramos en la era del ultrasonido, es hasta el 79%. Y la resolución espontánea, sobre todo pues en el caso del no refluyente no obstructivo, alcanza el 87%. Entonces vamos a repasar un poco de la anatomía porque pues esto es muy importante sobre todo para el abordaje quirúrgico. El uréter es una estructura tubular que normalmente tiene un diámetro que va de 5 a 6 milímetros. Por eso hablamos de megauréter cuando está por encima de 7 milímetros. Y que tiene una longitud que puede ir de los 25 a los 30 centímetros. Tiene 4 partes que son relevantes quirúrgicamente. La primera parte es esta parte lumbar, que es la que va pues junto con el psoas y también con el nervio genitofemoral. Y es importante saber que es atravesada por los vasos gonadales, pues para durante la intervención quirúrgica no hacer ningún tipo de daño. La otra parte muy importante es la región de los vasos ilíacos, o sea, la región ilíaca, porque el uréter pasa sobre los vasos ilíacos. A continuación hay una parte que es la parte pélvica, ¿cierto? Esa parte es importante porque por allí va a pasar. En el caso de la mujer, vamos a ver, como en este caso, que está en contacto con la cara posterior del ovario y en el hombre con el conducto de Febres. La parte más corta, que es la parte vesical, que es de 1 a 1,5 centímetros, pero a nosotros nos interesa mucho porque es la parte donde vamos a ver las alteraciones pues, propias del megauréter. En cuanto a la histología normal de un uréter, entonces vamos a tener que tiene 3 capas usualmente, ¿cierto? Que son la más externa es la adventicia, una capa de músculo liso y otra capa que es el urotelio como tal. Esta imagen que hay aquí a su lado izquierdo es una imagen que encontré en este reporte de caso o en esta imagen o reporte de imagen médica en esta revista en el 2024. Es tal vez el único que encontré que nos mostraba pues cómo se ve histológicamente o cuál es la apariencia histológica de un megaureter. Entonces vemos aquí
pues que hay un engrosamiento de ese urotelio, pero también hay alteraciones en el músculo liso, eh, pues que conforman este uréter en específico. Y esto es importante porque se cree que el desarrollo de esta capa muscular ureteral suele ser cefalocaudal. Y algunos autores sugieren que este proceso se completa a los 2 años de vida. Y por eso se cree pues que el megauréter también es una patología asociada a la inmadurez como tal de este uréter de los recién nacidos. Entonces, para poder comprender muy bien el megauréter y todas las anormalidades del tracto urinario, pues es muy importante comprender la embriología. Sí, pues partimos de que gracias al proceso de gastrulación vamos a tener 3 capas que son el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. El riñón se deriva del mesodermo, específicamente del mesodermo intermedio. Recordemos que el mesodermo también se divide en 3, en el paraxial y el lateral. Bueno, el mesodermo intermedio, como decíamos, es el que da origen al riñón. Y el riñón en el desarrollo embrionario, pues va a tener como 3 etapas. Una primera etapa que va hasta la 4ª semana de vida, que es el primer remanente embrionario que conocemos del riñón como tal, que se conoce como pronéfros. Este es un riñón muy primitivo que no es funcional, por lo menos en nosotros los seres humanos, y este da paso a la formación de otro que es el mesonefros. El mesonefros sí es funcional, se forma a partir de la 6ª semana, ¿cierto? Y este está compuesto como por 2 estructuras importantes. Uno es el ducto mesonéfrico y otros son los túbulos mesonéfricos que van a dar origen posteriormente a lo que se conoce como el metanefros. Es el riñón, pues que nosotros ya vamos a tener funcional en nuestra edad adulta. Ese metanefro se forma a partir de ese ducto mesonéfrico, se forma lo que se conoce como la yema ureteral. Y ya todo ese tejido conjuntivo que forma el mesonefros es el que después va a formar las diferentes nefronas. ¿Cómo es eso? Entonces, este yema ureteral va a comenzar a dividirse y esa división va a estimular la acumulación de esas células, pues que posteriormente van a ser las nefronas. Entonces, básicamente ese es el desarrollo pues del riñón, hacia muy grandes rasgos. Cualquier alteración en este proceso nos puede generar una normalidad congénita. En este caso se conocen como CACUR, ¿cierto? Que son alteraciones del desarrollo embrionario del sistema renal y urinario. Y se han descrito muchos genes asociados al CACUR, alrededor de 500. Específicamente para los defectos ureterales se han descrito estos genes, sobre todo patrones hereditarios autosómico dominante. Está el RED, el PAS2 es uno muy mencionado pues en la revisión que hice, y estos otros que se mencionan aquí, y ligado a X, este de acá específicamente. Lo que sí es que para el megauréter como tal no hay un gen específico, o por lo menos todavía no se ha logrado asociar un gen a esta manifestación. En cuanto a la fisiopatología, pues en realidad hay muchas teorías, ¿cierto? En la revisión que hice me pareció pues que en el texto en el que más se hablaba claramente de las teorías era en el Campbell, en la parte pues de urología pediátrica, que fue uno de los textos que me recomendó el doctor Chance. Dan varias teorías porque no hay como algo específico que nos explique todos los megauréters. Entonces yo pues hice este gráfico como para resumir esas teorías. Una de las teorías pues más aceptadas es una hipertrofia de la capa muscular que genera pues toda esta dilatación del uréter,
y se compara esto como, por ejemplo, con la calasia. Otra teoría es un peristaltismo ineficaz por esa inmadurez de esa capa de músculo liso del uréter, pero también se habla de que hay unas alteraciones en las células de Cajal o las células marcapasos ureterales. Esto es similar, por ejemplo, a lo que pasa con la enfermedad de Fishburne, pues como una comparación que ellos hacen para que podamos entender mejor pues toda esta fisiopatología. Y ya respecto a lo que viene siendo el megauréter refluyente, se habla de que hay un segmento intravesical ureteral corto. Recordemos que yo les había mencionado que este mide entre 1 y 1,5 centímetros o que tiene una implantación anormal y que eso genera una pérdida de la función valvular pues por la atonía y genera que sea, pues que no haya una adecuada, eh, digamos, pues como inyección de la orina y esto genera que haya reflujo. ¿Sí? En la clínica, pues por lo que hablábamos antes de que en el 79% de los casos el diagnóstico es prenatal, pues la mayoría de pacientes en la actualidad son asintomáticos. Nosotros conocemos el diagnóstico y de ahí definimos el seguimiento y el tratamiento. Pero cuando por alguna razón no se conoce que el paciente tenga omega uretero, pues van a presentarse las siguientes manifestaciones. Puede estar relacionado con infecciones del tracto urinario, por eso es que en los niños siempre se estudian las infecciones del tracto urinario, con hematuria, con dolor en el flanco o dolor abdominal y masa palpable. Entonces, cuando ya tenemos un diagnóstico prenatal, que ahorita vamos a hablar muy bien pues de la parte de la ecografía, cuándo se hace, cuáles son los parámetros, nosotros estamos obligados a hacer una investigación juiciosa. Este algoritmo, digamos también, es de pues realización propia, lo hice con base en este artículo que es un consenso de la Asociación Británica de Urólogos Pediatras. Como tal guía de manejo no hay, pero esto es lo más cercano que uno puede encontrar. Este consenso es únicamente del megauréter obstructivo primario, pero digamos que se puede utilizar para estudiar el megauréter en general. El primer examen, como ya habíamos mencionado, es la ecografía y vamos a ver que la ecografía se recomienda hacer después de las 48 horas. ¿Esto por qué? Porque los niños inicialmente pues presentan una oliguria por una disminución del flujo sanguíneo renal, entonces puede que hasta en el 45% de los casos no tengamos esa dilatación del tracto urinario que nosotros estábamos buscando y ahorita vamos a ver que hay algunas estrategias para evitar pues que esto pase. Entonces la ecografía sería el primer estudio postnatal en los pacientes que tengan una dilatación bilateral unilateral. Cuando ya hablamos de una dilatación bilateral asociada a hidroureteronefrosis, nos recomiendan ampliar más los estudios, específicamente hacer una cisturetrografía, donde buscamos descartar pues las patologías del megauréter secundario, como son el síndrome del tracto de salida vesical o las valvas ureterales posteriores. No, una causa, digamos, anatómica de obstrucción, siempre un renograma con MAC3, sobre todo en pacientes que tienen una dilatación mayor a 10 milímetros o en los que tienen también hidroureteronefrosis. Y aquí lo que vamos a buscar es específicamente eso, la obstrucción de la unión vesiculolateral. Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. El primero es la ecografía. La ecografía es la herramienta diagnóstica prenatal por excelencia y también es la herramienta de seguimiento más usada en esta patología. Sí, como habíamos mencionado, el mejor sitio de medición es en el uréter distal sobre la unión vesiculolateral. Aquí vemos
una ecografía prenatal de un niño que tiene una marcada dilatación de ambos ureteres. ¿Qué parámetros vamos a evaluar en la ecografía? Entonces, esta es como la respuesta de la segunda pregunta del caso clínico. O sea, no solamente es decir, el niño tiene un megaureter, sino que tiene todas estas cosas adicionales o cómo están estas cosas adicionales, porque esto nos va a determinar otras cosas en la conducta. Lo ideal es hacer una primera ecografía prenatal en las 28 semanas de gestación. Y ya dependiendo de lo que nosotros encontremos o del grado de dilatación del tracto urinario, vamos a hacer seguimiento. Entonces, el primer parámetro es el diámetro anteroposterior de la pelvis, que es el que nos determina pues si hay dilatación del tracto urinario o no. Pero además de eso debemos ver si esta dilatación está asociada a otras alteraciones, como puede ser el grosor del parénquima, el aspecto del parénquima, el aspecto de los ureteres, la vejiga y la presencia no del líquido amniótico, que es un parámetro indirecto de la función renal del paciente. ¿Y esto por qué? Porque esto nos permite clasificar estas dilataciones del tracto urinario en leve cuando no está asociada a ninguna anormalidad, es decir, que no está causando daño renal, o en intermedio y elevado, que es donde más tenemos que poner atención porque nos está causando daño renal. Entonces se hace el seguimiento de la siguiente manera. En prenatal, cuando ya tenemos el diagnóstico y es una dilatación leve, podemos repetir la ecografía a las 32 semanas y obligatoriamente deberíamos hacer una ecografía postnatal, como ya habíamos mencionado. En los grados 2 y 3 sí deberíamos hacer controles cada 4 a 6 semanas. Como habíamos mencionado, la ecografía se hace después de las primeras 48 horas, se considera hacerla antes si es una dilatación de alto grado, si tenemos una alta sospecha de valvas uretrales posteriores, y también se considera también hacer en esos pacientes de entrada una cisturetrografía. Pero dependiendo pues de lo que encontremos en esa primera ecografía, vamos a hacer las otras ecografías de seguimiento. Si no encontramos dilatación del tracto urinario o esta es menor a 10 milímetros, podríamos confirmar la ausencia de dilatación del tracto urinario con una segunda ecografía, por lo que hablábamos de que hasta el 45% de los pacientes pueden tener una ecografía normal inicial postnatal. Entonces deberíamos siempre confirmar este diagnóstico con una ecografía en 1 a 6 meses. Ya dependiendo de la dilatación del tracto urinario, pues vamos a hacer el seguimiento. Si es un riesgo bajo de uropatía, entonces podemos hacer una ecografía control de 1 a 6 meses. Si es un riesgo intermedio, ya estrechamos el seguimiento a 3 meses y cuando es un riesgo elevado, es cuando estamos obligados, primero, a iniciar profilaxis antibiótica y segundo, hacer otro tipo de estudios como la cisturetrografía o el rentograma con matriz. Entonces vamos a hablar de la cisturetrografía. La cisturetrografía se compone de dos fases, una primera fase retrógrada y otra fase miccional. En la fase retrógrada, la primera adquisición que vamos a hacer es una radiografía anteroposterior normal de la pelvis. ¿Esto para qué? Para ver calcificaciones u otras anormalidades que luego no nos permita ver el contraste. Posteriormente vamos a hacer la instilación por medio de una sonda vesical a través de la uretra de 20 a 30 mililitros de medio de contraste y vamos a tomar una adquisición a nivel de la uretra. Tenemos que ver que la uretra se llene por completo para evitar pues que se nos pase una normalidad en la uretra y que después se nos sesgue todo el resto del examen. Entonces, esta adquisición es obligatoria también para evaluar la anatomía de la uretra y ver que no haya ninguna alteración. Ahorita pues les voy a mostrar también imágenes de qué alteraciones podemos ver con la cisturetrografía. Posteriormente ya hacemos la adquisición de la vejiga, evaluamos si hay defectos de llenado en la vejiga o si hay reflujo y esto sería lo que compone la fase retrógrada. Posteriormente pasamos a la fase miccional,
que es ya la eliminación de ese medio de contraste. Y hay una última adquisición que debemos tomar para evaluar el residuo postmiccional. Aquí vemos dos imágenes que saqué pues de este artículo muy interesante también sobre el diagnóstico de las anormalidades del tracto urinario. Aquí vemos un paciente con reflujo vesículo-ureteral que además tiene una duplicidad del sistema pielocal colector. Y acá vemos otro paciente que tiene una dilatación de la uretra posterior, posiblemente por unas valvas uretrales. El siguiente examen es la gamografía con MAC3, que lo que nos permite es evaluar la perfusión y excreción renal. Esta se compone de tres fases, que son la fase vascular, secuencial y excretoria. Y esta no se puede, pues digamos, nos permite evaluar la función renal, pero global. No podemos evaluar cada riñón por separado. Entonces lo que se hace es como una aproximación y se dice que del total, cada riñón debería dar el 50%. Perdón, esto es lo que se conoce como función renal diferencial. Es el aclaramiento relativo que realiza cada riñón y lo consideramos deteriorado cuando el riñón a 50%. Este parámetro es muy importante tenerlo en cuenta porque nos ayuda a tomar decisiones. Ahora, esto es lo que se evalúa en la parte inicial, pero lo ideal sería evaluar la excreción renal. Para evaluarla existen varios protocolos que utilizan la administración de diuréticos. En niños la dosis de furosemida es de 1 miligramo por kilo, siendo la máxima dosis posible 40 miligramos. En este caso tenemos un protocolo F20, es decir, perdón, que a los 20 minutos de la administración del medio de contraste administramos el diurético. Y lo ideal es que por lo menos en ese tiempo la mitad del medio de contraste sea eliminada. Eso sería lo normal. Cuando esto no pasa, estamos hablando de un patrón obstructivo, ¿sí? A veces la dilatación es tan importante que el aclaramiento va a depender del volumen, entonces vamos a ver este tipo de curva, pero también podemos tener curvas equívocas. Es muy importante saber que pues algunas cosas nos pueden dar resultados falsos positivos. En lo- perdón, en los pacientes deshidratados, también en los neonatos, por lo que ya habíamos hablado de la filtración glomerular renal menor. Por eso este examen se recomienda hacer a las 4 a 6 meses, perdón. En los pacientes ya de edad, por la enfermedad renal crónica, la filtración glomerular disminuida, porque de pronto no una adecuada administración del diurético, porque hicimos un renograma demasiado pronto después de un posoperatorio, por ejemplo, de una pieloplastia, o por lo que decíamos de que el volumen limita el aclaramiento en los casos del reflujo vesículo-ureteral masivo. Y los falsos negativos, pues es sobre todo si las funciones del tracto urinario inferior, por eso estos exámenes son complementarios y no son excluyentes. O sea, yo hago una gamografía, pero también tengo presente que hice una cisturectografía, evalué toda la anatomía del paciente, tengo la ecografía. Todo es en conjunto lo que me permite tomar decisiones. Y lo otro es si la obstrucción es intermitente. Entonces, vamos a hablar un poquito del diagnóstico diferencial. ¿Y qué vendría siendo el diagnóstico diferencial? Toda dilatación del ureter, pues podría confundirse con un megaureter. Hay muchas patologías que también pueden generar esto. Entre ellas está la megacalicosis, que es como tal la dilatación de los cálices sin que haya dilatación ureteral, como vemos aquí en la imagen. Se ven pues los cálices dilatados, pero vemos que el ureter tiene, pues es normal. La otra es la estenosis de la unión
pielo-ureteral. Como vemos aquí en esta tomografía, vemos que también se ve el riñón dilatado en esta ecografía, pero que hay un cambio abrupto de calibre entre la pelvis y el uréter, y eso pues es lo que nos puede ayudar a diferenciar con el megauréter como tal. Las duplicaciones del sistema pielo-ureteral, porque a veces no es fácil ver en una ecografía que hay una duplicidad de ese sistema, por eso se utilizan otro tipo de imágenes para la confirmación. Por ejemplo, aquí vemos una tomografía en la que se ve también la duplicidad de ese sistema pielo-ureteral. Y muchas veces pues traje esta imagen también porque a veces estos pacientes pues es un hallazgo incidental, o sea, no generan como tanto clínica. Pues cuando generan clínica obviamente estaría indicada el tratamiento. Y otro muy importante es la implantación ectópica del urétero, o sea, por fuera del trígono vesical, como por ejemplo aquí tenemos uno que se implanta en la próstata, y esto hace que también haya una dilatación o un curso anormal del uréter. Y el ureterocele, que es la protrusión de ese uréter sobre la mucosa vesical, que nosotros vamos a ver en la cistiuretografía, como vemos, espero que se alcance a apreciar bien aquí, un defecto de llenado en la vejiga. Entonces, ¿cuál viene siendo el manejo médico principalmente? Básicamente son como dos pilares. Uno es la profilaxis antibiótica continua, que en esta guía, pues guía no, sino consenso de la Asociación Británica de Urólogos Pediatras, nos decía pues que se recomienda entre 6 a 12 meses, dependiendo también de la clínica del paciente, del imagenológico, pero había otros artículos dentro de los que revisé que extendían esta profilaxis hasta 18 meses. Lo que uno concluye de esto, pues es que debe individualizar el paciente y lo más importante es tener un seguimiento estrecho. Y ya el manejo también va a depender mucho del tipo de megauretero. Como hemos visto, la mayoría de ureteres no obstructivos no recluyentes van a resolver porque se cree que es por la inmadurez de este músculo ureteral, entonces se hace un manejo conservador que incluye la profilaxis y también el seguimiento imagenológico. En cuanto a los otros, que ya son pues la minoría, ellos sí deben individualizarse, sobre todo pues en el caso de los recluyentes, dependiendo del riesgo individual, se debe considerar o no el manejo quirúrgico. Y el obstructivo, pues se cree que la mayoría de las veces es quirúrgico, pero ahorita vamos a ver en unos artículos pues que traje que me parecieron interesantes que no siempre es así y que deberíamos empezar también a cuestionar esto del manejo quirúrgico en todos los obstructivos, ¿cierto? Sino en aquellos que cumplan ciertas condiciones. ¿Y esto por qué? Porque el manejo quirúrgico definitivo, que viene siendo la implantación ureteral, lo ideal fuera hacerla a partir del año de vida. Claro que en este consenso, pues algunos de los urólogos pediatras dicen que se puede hacer antes y vamos a ver pues que dependiendo de la estrategia podemos o no tomar terapias puente para asegurar sobre todo la función renal o la preservación de esa función renal en los pacientes. Entonces, este era el artículo del que les hablaba, es un artículo publicado en la revista de Nefrología Pediátrica en el año 2010. Es un artículo en el que se hizo un seguimiento de 56 pacientes con megauréteres obstructivos primarios, ¿cierto? Y a la mayoría se le hizo manejo médico inicial. En 52 pacientes se les hicieron manejo médico y solo 4 que tenían indicación de entrada de manejo quirúrgico, ya vamos a ver las indicaciones de manejo quirúrgico, se les hizo y vemos que se les hizo una terapia quirúrgica, pero no una definitiva, o sea, no se les hizo la implantación de una vez, sino lo que podríamos llamar como una terapia puente, ya sea una ureterocistoneostomía o una nefrostomía percutánea. Y luego a los pacientes que se les hizo seguimiento, vemos que igual muchos pudieron resolver solo con manejo médico.
El artículo nos menciona que la tasa de regresión espontánea es del 50% a los 4 años de seguimiento. Y ya los que requirieron manejo quirúrgico, que es específicamente porque hubo un deterioro en la función renal o un aumento de la dilatación en el seguimiento o que presentaron clínica, que vamos a ver pues específicamente qué es más adelante, a ellos se les hizo manejo quirúrgico y acá sí ya se utilizó, a pesar de utilizar nefrostomía en uno de los pacientes, se requirió la nefrectomía, que es lo que nosotros no quisiéramos pues, llegar. Lo más llamativo que me pareció este artículo es que todos los megauréteres con un diámetro de 8.5 milímetros se dieron, pero los megauréteres que medían más de 15 milímetros no se dieron. Y ellos en las conclusiones dicen algo que también me llama mucho la atención y es que el megauréter primario obstructivo debería cambiar de nombre, ¿cierto? Porque la palabra obstructivo nos hace pensar que hay algo que debemos tratar quirúrgicamente y llamarlo megauréter primario no recluyente por este curso que tiene también, incluso siendo obstructivo, porque recordemos que este no es el no obstructivo no recluyente, es el megauréter obstructivo. Y también quise traer este artículo, este sí es publicado en una revista de urología de adultos en el año 2003 en un hospital en India, en el que se evaluaron también 56 pacientes ya adultos, tuvieron activo primario que se hizo un seguimiento en la infancia y bien se perdió o presentaron complicaciones durante la edad adulta. Y dentro de estas complicaciones que se describen se encuentran la urolitiasis, las infecciones del tracto urinario y la enfermedad renal crónica, que viene siendo pues como la más preocupante de todas. Uno de los datos más llamativos de este artículo me pareció fue que 4 de esos pacientes terminaron la esterectomía. Entonces traigo este artículo porque si bien el consenso británico, que es como lo más cercano que tenemos a una guía en esta patología, nos dice que el seguimiento debe ser estrecho, ellos no especifican por cuánto tiempo se hace el seguimiento. Sí nos dan unos parámetros para considerar resuelta la patología, pero no nos dicen hasta cuándo debemos hacer el seguimiento. Lo que sí menciona es que debería ser algo que el paciente tenga en cuenta de por vida, ¿cierto? Y por eso es que otra de las conclusiones grandes que sacamos acá es que debería haber una transición desde el urólogo pediatra o el cirujano pediatra al urólogo de adultos y que este tenga presente este antecedente para las posibles complicaciones y para continuar cuidando lo que ya se hizo en la infancia en estos niños. Este otro artículo, este sí es publicado este año en esta revista, perdón, de Journal of Clinical Medicine, sobre los factores predictores de resolución espontánea, ¿cierto? Y el impacto pues que tienen en los desenlaces clínicos. Esto es como para ver con qué pacientes podríamos tener, digamos, mayor tranquilidad respecto a otros. Más que todo es para eso, o qué pacientes tienen un mejor pronóstico. Entonces, lo que ellos identificaron, el factor más importante es la dilatación del tracto urinario de bajo grado. Si hay una dilatación de bajo grado, en teoría, el paciente va a resolver. Los otros que identificaron fue el diámetro, como habíamos visto en los otros estudios, un diámetro mayor a 10 milímetros disminuye pues, la probabilidad de resolución espontánea. El tipo, sí se vio que el tipo de megauréter estaba relacionado pues con la resolución espontánea y la edad de presentación. La edad de presentación más temprana predisponía a una resolución espontánea mayor. Entonces, en cuanto al seguimiento, lo que les mencionaba, o sea, es un seguimiento a largo plazo y es muy importante tener en cuenta que puede haber recurrencia, por eso traje ese otro artículo,
durante la adolescencia y la adultez. Y ellos nos dan los parámetros para considerar resolución. El primero es un diámetro anteroposterior de la pelvis renal estable o menor de 10 milímetros, una dilatación bilateral menor de 8 milímetros o una hidronefrosis grado 2 o menos. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para cirugía? Lo primero, las infecciones del tracto urinario a repetición, la urolitiasis, síntomas abdominales, o sea, si el paciente manifiesta alguna clínica, a pesar del seguimiento, deberíamos considerar la intervención. Cuando el diámetro es mayor a 10 milímetros con una función renal diferencial, o sea, por la gamografía menor a 40, así sea inicial, deberíamos considerar la intervención. Y cuando hay un aumento del diámetro ureteral en el seguimiento, ya sea con ecografía o en la gamografía renal, una disminución del 5% en la función renal diferencial, deberíamos considerar la intervención. ¿Qué tipo de intervención? Entonces, como les mencionaba, en este consenso, ellos hablan pues que lo ideal sería esperar al año de vida, porque la vejiga es muy pequeña para lograr la implantación de un ureter que está dilatado en estos pacientes. Entonces, si ellos cumplen más del año de vida, podríamos asegurar una implantación más segura. Aunque también hay otro pues grupo dentro del consenso que mencionaba que se puede hacer la intervención antes del año de vida. Los que optaban por esta digamos, medida de hacer la intervención al año de vida, hablaban de una terapia puente. Esto con el propósito de cuidar el riñón del paciente. La terapia puente pueden ser procedimientos endoscópicos como la dilatación ureteral, sobre todo a nivel de la unión ureteral, la colocación del catéter doble J o también la nefrostomía percutánea, como habíamos visto. Ahorita les voy a mostrar un video pues de cómo se hace este procedimiento y la ureterostomía. Para ya llegar después a la reimplantación ureteral, idealmente pues con un paciente que todavía conserve su función renal. Acá pues solamente las voy a mencionar porque este pues no viene siendo el propósito de esta charla. Entonces vamos a continuar con el caso clínico acá. Pues lo llamativo fue que ellos decidieron hacer una laparotomía, encontraron un megaureter tortuoso derecho y decidieron hacer uno de estos procedimientos, digamos, puente, para completar los estudios necesarios. Practicaron una ureterostomía. ¿Qué otras conductas pues se hubieran podido realizar? En este caso pues serían las que nosotros ya mencionamos, que son otros procedimientos puentes. En ese momento ellos consideraron que esa era como la mejor opción. Y posteriormente lo que hicieron fue realizar un renograma con 3 para evaluar la función renal, documentando una función renal derecha del 8%. Entonces, otro de los procedimientos que yo considero que se podrían haber implementado es una nefrostomía, ¿cierto? Traje este video para que veamos cómo se realiza una nefrostomía. No sé si está bien. Entonces, acá vemos que es un procedimiento mínimamente invasivo que se puede realizar con anestesia local. Lo que hace en este caso, pues el urólogo que realiza la intervención, pues es también conservar una técnica séptica, realizar la marcación y localización del riñón por medio de ecografía, como vamos a ver más adelante. El viste del paciente, vamos aquí por medio de la ecografía, trata de localizar la pelvis renal. Posteriormente a esto, pues él hace la incisión, pues acá hace la infiltración, que es un paso muy importante para que el procedimiento sea lo menos doloroso posible para el paciente. Y
luego procede a hacer con la localización de la pelvis renal por el pulgar. Acá también continúa haciendo la infiltración, pero no vemos que hace una infiltración por plano, por tanto. Y luego procede a hacer la incisión y la disección de los planos brazos oculares posteriormente pasar el carril. Estamos haciendo la disección de una pieza que luego, como todos estos procedimientos, se utiliza pues la técnica de Seldinger y el primero pasa pues un catéter que va a servir como guía lo posicionan, pues aquí no se ve también lo que él está viendo en la ecografía, pero lo ideal es posicionarlo con un calendario. Y posteriormente por ahí, de acuerdo a la técnica de Seldinger, avanza una guía. Acá lo vemos avanzando la guía. Posteriormente realiza el retiro de la guía y va a realizar una dilatación, así como cuando pasamos. Acá vamos a hacer realizar esta dilatación y también la medición. Y posteriormente ya procede a pasar el catéter multipulposo. Que lo que hace es comenzar a retirar la guía y avanzar el catéter. Lo mismo como haríamos pues el catéter venoso central. Y por último, pues ya arma el mecanismo y fija el catéter. Entonces, dentro de las otras preguntas que quería hacerles es, ¿qué factores influyen o creen ustedes que influyen en el desarrollo final de este caso? Y creen que la estrategia que se utilizó, es decir, esta derivación por medio de la ureterostomía, fue la correcta. ¿Y cómo hacemos para saber si sí fue la correcta o no? Que es algo que la verdad no nos mencionan en el caso clínico. Si quieren, voy a pasar a decir las conclusiones y ya podemos seguir con la discusión. Entonces, en cuanto a las conclusiones de la charla, la primera es que el megauréter es una patología de baja prevalencia e incidencia en la edad pediátrica. La mayor comprensión de las teorías fisiopatológicas
que intervienen en la presentación del megaureter nos permitirá el desarrollo de mejores estrategias de tratamiento, la correcta y oportuna utilización de herramientas y ayudas diagnósticas disponibles en la actualidad nos permitirán un seguimiento y tratamiento seguro para nuestros pacientes. La medicina de transición, es decir, el paso de este paciente de un servicio de cirugía pediátrica a urología de adultos, es necesaria para la prevención de complicaciones en la edad adulta. El objetivo terapéutico principal siempre va a ser mantener la función renal, previniendo las complicaciones con un tratamiento oportuno y en escenarios donde el seguimiento estrecho es posible, siempre la opción menos invasiva debería ser la primera opción. Las diferentes alternativas de terapias puente hacia una intervención mayor, que fueron las que les mencioné de la ureterostomía, la nefrostomía, el catéter doble J y las dilataciones nos van a permitir un adecuado desarrollo del paciente y preparación para la intervención definitiva, que viene siendo la reimplantación de terapia. Muchas gracias. Entonces, si quieren, pues podemos discutir un poco qué piensan del caso, qué factores que incluyó pues en el desarrollo final, que lo que decidieron fue con esta función renal, pues del 8% va a ser una nefrectomía. ¿Y qué hubiéramos podido hacer para salvar ese riñón? Doctora. Hola doctora, buenos días para todos. Entonces, primero, pues tengo algunas opiniones y una pregunta. Eh, Creo que, bueno, lo primero es que hizo una buena presentación y muy completa y creo que es un reto tanto para usted como para su asesor porque en realidad es un tema que no es de tu especialidad, entonces creo que es difícil empezando por ese sentido, la asignación del tema, pero lo sacaste adelante de una muy buena forma. Eh, Pienso que para algunos puntos para mejorar el tiempo, que pues que se nos extendió un poco y adicionalmente el video al final pues creo que era un video que no era como muy representativo del tema y de la población pediátrica, pero sirvió como para hacer didáctica la propuesta de la presentación. Respecto a a lo que nos dices como para estimular la discusión, me pareció un poquito agresivo y aunque sé que lo presentaste como una terapia puente, la ureterostomía, que fue el tratamiento que ellos hicieron de forma inicial, digamos que es una terapia puente en el sentido de que no resuelve completamente pues la situación, pero sí ayuda a derivarla, pero pensaría uno que hay algunas derivaciones un poco menos agresivas y menos invasivas como para esa terapia puente, entre comillas. Y mi pregunta es, ¿en qué casos recomendarías o estaría indicada una neuroresonancia funcional en el abordaje inicial o en el seguimiento de los niños con megaureteres? Bueno, en lo que encontré, pues básicamente es sobre todo pacientes en un diagnóstico diferencial. Es como lo que encontré respecto a la neuroresonancia funcional. Pero pues no es una ayuda diagnóstica que se puede hacer pues de entrada. Pienso yo principalmente por los costos. Sí, de acuerdo. No sé si de forma un poco rápida los residentes de cirugía pediátrica tienen alguna propuesta para hacer una neuroresonancia funcional en el niño con megaureter. Hola, buenos días. Yo creo que sobre todo si hay dudas como anatómicas, que a veces se dilata tanto o pues lo que les ha pasado es que el radiólogo ni siquiera es capaz de caracterizar si es un doble sistema o algo así,
pues creo que también sería una indicación para mí. Sí, sobre pues, paciente que tiene dudas pues con las previas imágenes solicitadas, sobre todo pues como en la forma preoperatoria, ya pacientes que fueron intervenidos, por ejemplo, en el posoperatorio, en los que usted pues, tenga algo y que siga con síntomas o que siga pues como con hallazgos que sufrieran un reflujo, por ejemplo. Bueno, de pronto se me oyó un poquito distorsionada las respuestas, pero en realidad lo que entendí, pues todo estuvo muy bien y hay algo como pues un comentario que quiero agregar y es que cuando la doctora nos mostró resultados en las gamografías, nos mostraba que incluso falsos positivos en intervenciones recientes, entonces tener en cuenta eso, o sea, el seguimiento y la toma de decisiones de por ejemplo, de una reintervención en el seguimiento de un megaureter no es fácil. Entonces, miren que incluso hay muchos falsos positivos de nueva obstrucción en la gamografía en los pacientes que se hacen eh, gamografías muy tempranas o gamografías durante el seguimiento. Entonces, la interpretación y el seguimiento no es fácil. Entonces, bueno, como en algunos de esos casos podría ser útil. Listo, doctora, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Hola, buenos días. El Buenos días, doctor María Cuervo. Laura. Buenos días a todos. Buenos días. María Laura, tengo algunos comentarios acerca pues como de la revisión. Yo tengo como ya como un cambio en la visión de la con el manejo del megaureter que ha cambiado un poco porque esas guías son de 2014 y recuerden que cuando uno presenta una guía del 2014, normalmente la evidencia que usted está recogiendo de eso son de los últimos 5 años, o sea que estamos hablando de evidencia del 2010 y que probablemente ya en los últimos años ha salido mucha o nueva evidencia en cuanto a algunas cositas. Voy a dejar solamente como el comentario de que hay, por ejemplo, puntos de corte de que probablemente el paciente, o eso es casi estrictamente, algunos grupos toman 14 milímetros en un paciente con un megaureter, posiblemente ese megaureter en el seguimiento es un paciente que va a terminar en cirugía, como uno de los puntos de corte. Y otra de las cosas que también, pues como nombraste de las terapias puentes o terapias iniciales o terapias endoscópicas, yo sé que no es el tema completo. No sé si se me cortó o no escuché nada del manejo de dilatación endoscópica del megaureter, que creo que es una de las terapias que en este momento más se están haciendo, específicamente en sus pacientes menores de 1 año o mayores de 1 año también se pueden, en los cuales tenemos como otra de las herramientas para, para el manejo del megaureter. Otra cosa que también quería como comentar ahí cuando estabas hablando de las imágenes, tú mostraste la gamografía. Creo que en el aire quedó un poco algo como que la gamografía es lo mismo que el renograma diurético. Y la gamografía, digamos, se diferencia del renograma diurético. Que el renograma diurético puede tener imágenes gamográficas, sí, que el renograma diurético, en realidad el MAC3, te puede mostrar no solamente función diferencial por porcentajes y split entre los valores del lado con el otro, sino que te puede mostrar la función renal real pues, que tiene ese riñón, que eso no lo da en realidad una gamografía, por ejemplo, de MSA. Me gustó la charla y tenía también el otro, perdón, se me olvidó comentar. Yo creo que cuando uno presenta un video, cuando presenta digamos como algo, hay que editarlos, los videos, y intentar de que no sean directamente de YouTube. Si usted lo puede descargar, mejor, pero pasarlo para que sea muy corto, ¿listo? Por lo demás, muy buena presentación. Felicitaciones. Listo, muchas gracias, profe. Hola María Laura.
Buenos días. Bueno, primero me uno al comentario de mis compañeros. Yo pienso que es un tema muy urológico y tú como residente de cirugía general aceptaste el reto. Obviamente, seguramente nos tocó revisar muchos conceptos que normalmente uno no tiene en cirugía general, pero pienso que lograste los objetivos de la charla. Me gustó mucho que a pesar que las guías publicadas menos viejas porque ya son viejitas, te aventuraste a hacer un algoritmo propio de diagnóstico y manejo con artículos más recientes, aunque no hay realmente como una guía última que tengamos a la mano, por lo menos. Entonces, creo que haberte aventurado a hacer un algoritmo me gustó. Bueno, específicamente con el caso clínico que presentamos, yo creo que si alguna vez he hecho una ureterostomía, no he hecho dos, y mucho menos una ureterostomía terminal, porque de hecho me llamó mucho la atención que en el caso clínico, pues yo tengo realmente tres comentarios en ese caso clínico, porque fue un artículo publicado en una revista prestigiosa. Lo primero es hacer una ureterostomía. Lo segundo, que fue una ureterostomía terminal. Y lo tercero, que era un riñón que funcionaba el 8%. Mm, Indudablemente el advenimiento de las nefrostomías, yo creo que ha reducido muchísimo, muchísimo el uso de ureterostomías. Recuerdo tal vez un caso que tuvimos en el hospital de un niño con dobles sistemas bilaterales, con megureteres obstructivos, que de hecho tenía unas ureterostomías bilaterales, pero en asa. Entonces, eso es lo llamativo. Lo segundo es el tema de la función. Yo sé que lo que voy a decir es muy extrapolado de estenosis piel-ureteral, pero yo pienso que la función renal por debajo del 10, del 15% es un riñón que posiblemente va a terminar en una nefrectomía posiblemente. Y lo tercero, me llama mucho la atención también que ese niño debutó con una obstrucción intestinal o con una suboclusión. Entonces, también recordar, no es el tema que, que hay síndromes de megavejigas microcolon que dan también obstrucciones y todo se asocia también a migración de células ganglionares y del sistema marcapaso. Es como el comentario que tenía muy importante lo que mencionó el doctor Walter ahora, el tema del manejo endoscópico con dilataciones con balón en megureteres obstructivos se viene imponiendo no como manejo definitivo, sino también como terapia puente, porque puedes no solo dilatar la unión uretero-vesical, sino incluso pasar un doble J y de hecho evitaríamos ahí lo de los efectos adversos que puede tener también una nefrostomía. Bueno, de nuevo, doctora, muy buena revisión. Muchas gracias. Doctor Walter, ¿usted quiere hacer otro comentario?